segundo parcial. Entonces voy a iniciar justamente dándoles esa novedad, que es algo que no solamente a ustedes, sino nosotros también los docentes tenemos que reprogramarlo, ¿no? Entonces, quiero que sean bienvenidas y bienvenidos. Daniela, al final vamos a revisar tu caso, que ya lo tengo aquí en la pantalla, pero me gustaría que se queden al final para explicarles lo que tenemos acá. Ok, hoy día tenemos una asistencia de 14 estudiantes. Bueno, me imaginar por qué algunos estudiantes participaron de algunas actividades. Pronto ya serán las fiestas de la universidad. Este curso pues tiene el privilegio de tener a nuestra representante, como es la señorita Gemma Ceballos, que fue electa reina de la extensión. Entonces, felicidades a todo el curso también. Están bien representados. Es una alegría tener... yo recuerdo cuando también fui decano, tenía del área de inglés a una excelente estudiante y también la reina de la Escuela de Pedagogía de Idiomas Nacionales Extranjeros. Siempre han tenido algunas reinas que han representado a la extensión y se les felicita, y sobre todo les felicito porque ustedes están, todo este curso y los cursos que he tenido en Pedagogía de Idiomas Nacionales Extranjeros, han tenido muy buenas representantes, no solamente en la parte de la belleza física, sino también de la belleza intelectual. Personas que son muy inteligentes y sobre todo muy dedicadas a sus estudios. Así que vamos a felicitar, y de antemano pues felicitamos también a Gemma. Bien, vamos a compartir pantalla directamente para ir a la clase de hoy día. Hoy día vamos a conversar justamente, la semana anterior hablamos de los trastornos específicos de aprendizaje. Y hablamos de temas como... Esperemos un ratito, a alguien se le prendió el micrófono. Ya, Milet, un ratito, ahí sí. Trastornos específicos del aprendizaje. La semana pasada vimos también dónde se desarrollaban el área de Broca, el área de Warney, que ya son situaciones que nosotros vamos hoy día a tomarlas muy en cuenta y vamos a conocerlas. Bien, entonces sean bienvenidas y bienvenidos a la clase número 14 dentro de la planificación, tanto del sílabo como la planificación microcurricular. Esta es la unidad número 4. Como siempre, para tener éxito, tus deseos de triunfar deberán ser más grandes que tus miedos a fracasar. Bill Cosby. Bien, iniciando con esta frase, vamos a presentar la unidad 4, que es la que tenemos hoy día, la que hemos ubicado desde la semana anterior para ir conociendo todo lo que se pueda presentar en lo que tiene que ver a la estructura de la estructura lingüística, cómo el ser humano, ¿sí?, aprende, y sobre todo cómo va estructurando, valga la redundancia, estos aprendizajes a través del pensamiento, del lenguaje, cuáles son los caminos que llevan a esto. ¿Cuáles son estos caminos que de una u otra manera desarrollan estos elementos y que nosotros nos vamos a ir apropiando poco a poco a través de nuestras interacciones con el mundo externo y después nuestras reflexiones con nuestro mundo interior? El logro de aprendizaje reconoce los trastornos de aprendizaje relacionados con la neurociencia educativa y la neurolingüística. Dos cosas: la neurociencia educativa, cómo la neurociencia en la parte educativa aporta, y cómo la neurolingüística, que es una rama, una especialidad de las ciencias sociales, y específicamente es una especialidad en la cual trata de ver cómo las estructuras del lenguaje son apropiadas por el ser humano. El mundo de los símbolos, el mundo de los signos, el mundo de las letras y las palabras, de los códigos, como nosotros como seres simbólicos nos apropiamos de ello. El contenido de hoy día es relacionar cómo el cerebro, el pensamiento y el lenguaje llegan a converger y cómo éste crea esos o esas imágenes simbólicas y esos elementos que permiten construir la arquitectura del pensamiento. En otras palabras, nuestra arquitectura mental. Cerebro, pensamiento y lenguaje. ¿Sí? ¿Cómo
se relacionan los tres? ¿Qué es primero, el pensamiento o el lenguaje? Y voy con esa pregunta. ¿Qué será primero? Primeramente vamos a ver que existen disidencias científicas entre los que consideran que el pensamiento es previo al lenguaje. O hay otros científicos que consideran que el lenguaje es primero que el pensamiento. Pues comenzar a discutir esto nos llevaría a manejar una abstracción del mundo lingüístico como un instrumento de comunicación. ¿Y qué es primero? Si es el lenguaje o el pensamiento, nosotros diríamos que es un proceso intersubjetivo. ¿Qué quiere decir intersubjetivo? Que ambos están de una forma interrelacionados con el sujeto, ya que todo lo que nosotros tenemos del momento que nacemos es el poder, el querer comunicarnos. Y la comunicación nace de una estructura lingüística, así como también de una estructura del pensamiento. Así que decir quién es primero, si el huevo o la gallina, vamos a pasar en esta discusión. Si es primero el pensamiento y después el lenguaje, o si es el lenguaje o es el pensamiento. Si el lenguaje crea el pensamiento o el pensamiento crea el lenguaje. Muy bien. Entonces vamos a ir definiendo que esta interacción es un proceso en construcción, donde el lenguaje se lo utiliza como un instrumento de comunicación y el pensamiento es el manejo abstracto del lenguaje. Es decir, que ambos existen para desarrollar nuestros constructos simbólicos, nuestras imágenes mentales. Bien, primera cosa. Esto es algo que lo vamos a encontrar en muchos libros. Y no vamos a pasar tanto discutiendo esto. Más bien, sería que nosotros comencemos a reflexionar sobre este tema. Cerebro y pensamiento. Sabemos que el cerebro tiene billones de neuronas funcionales. Ya hemos visto las redes neuronales, hemos visto cómo desde la neurogénesis, cómo se va a organizar las neuronas y cómo se van a ubicar ya en su posición para hacer cada una lo que está determinada. Es decir, a aplicar su función, determinar su función. Por tanto, el cerebro, el encéfalo, ese órgano tan complejo que nosotros tenemos, es el que encarga de generar el pensamiento para controlar tanto lo que nosotros hacemos como lo que nosotros pensamos. Un movimiento, un pensamiento, pero a la vez todo está interrelacionado con nuestras principales funciones aplicadas a nuestros 5 sentidos. Vista, olfato, tacto, gusto y oído. Además, está relacionado con nuestras funciones primarias. Respirar, esa es una función primaria. Comunicarnos, hablar, interactuar, nuestra sensibilidad corporal. Todo esto se va almacenando en nuestras memorias y pensamientos. En otras palabras, quien dirige a todo nuestro cuerpo y quien es el jefe de nuestro cuerpo, quien gobierna nuestro cuerpo, ¿quién sería? A ver, ¿quién sería? No escucho. El cerebro. El cerebro, correcto. El cerebro. El cerebro sería como ese pequeño chiste, ¿no? El jefe, ¿quién es? El cerebro, ¿sí? Bueno, el cerebro es el que controla todo. Y es un momento en donde se dan estas interacciones. Tan rápido son estas interacciones que desde el momento que nosotros entramos con nuestra función primaria, que es respirar, y por eso se da ese grito, ese llanto del niño o la niña, ¿sí? Cuando se expanden nuestros pulmones, cuando entra oxígeno a nuestros pulmones y se provoca el llanto. Miren, respirar.
Qué bueno. El encéfalo, el cerebro, hay tres partes que están constituidas y ya la hemos visto, ¿sí? Que es la parte externa, ¿sí? Que es todo lo que es el cerebelo, el neocórtex, ¿sí? Que está colocada al frente, aquí, el bulbo raquídeo, que está en la parte de atrás, ¿sí? Y que cada una de estas funciones nos dan lo que nosotros hablamos anteriormente. Nuestras funciones primarias están, como lo hemos ubicado en la estructura del cerebelo, ¿sí? En este caso el bulbo raquídeo, que tiene que ver con nuestras funciones primarias de respirar, ¿sí? De movernos, de hablar. Y ambas, cuando hablamos del movimiento, hablamos de la memoria y hablamos del pensamiento, estas tres están unidas. Movimiento, la parte expresiva, el pensamiento, la parte cognitiva, la memoria, la parte cognitiva. Y por último, la parte afectiva, mente, cuerpo y afecto, sistema expresivo, sistema cognitivo y sistema afectivo. Se dice que el cerebro constituye el 85% del peso. Ahí está. De todo, el cerebelo. Y es la parte del cerebro que controla las actividades diarias. Si nuestro cerebelo, ¿sí?, controla el 85% del cerebro, imagínense, todas las actividades como leer, aprender y hablar están relacionadas. Y aquellas que tienen que ver con nuestros movimientos musculares, caminar, correr y todos los movimientos que yo pueda hacer, están relacionadas con el cerebelo. Es decir, con ese lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal, que es el neocórtex, el nuevo córtex, que es el que da las principales funciones. ¿Bien? Entonces viene la pregunta. No se preocupen, aquí viene la pregunta. ¿Cuál es la parte del cerebro que se encarga entonces del pensamiento? Si tenemos una que se encarga para generar movimiento, para generar movimientos gruesos, movimientos finos, caminar, saltar, escribir. La otra se encarga de la parte sensitiva, de lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros vemos, lo que sentimos, olemos, degustamos. Entonces, ¿cuál es la parte del cerebro en donde se genera el pensamiento? ¿Cuál será? ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde se encontrará? Se encuentra en todo el cerebro, en todo lo que es el cerebelo. Es decir, que todas estas actividades juntas son las que van creando nuestro pensamiento. Así que la parte que representa el 10% del volumen del total de nuestro cerebro contiene más de la mitad de las neuronas. Y es conocido como la parte inconsciente. Está a cargo de nuestra coordinación. Pero todo, el todo hace que pensemos. ¿Bien? Vamos a hablar de dos cosas que se encuentran aquí, que es la parte consciente y la parte inconsciente. Por ejemplo, los movimientos musculares planeados para correr y brincar, ¿qué serían? ¿Conscientes o inconscientes? Consciente porque lo estamos planeando. Muy bien, y los estamos ejecutando, correcto. ¿Cuál sería la parte inconsciente del movimiento de nuestro cerebro? ¿Cuáles son los músculos que se mueven pero que yo no controlo, pero están en constante movimiento? Nuestros intestinos. O sea, Bien, José Carlos, bien, José. Oh, no José Carlos. José, perdón. José, muy bien, José. Correcto, ¿qué más? ¿Qué otros? ¿Qué otros músculos? Muy bien. ¿Ya? Vamos, vamos. Qué bien. Qué bien, esa es la parte. Mira,
cómo el cerebelo inconscientemente ya da funciones a este sistema vegetativo. Por eso es que cuando nosotros hablamos, dice, una persona cuando tiene muerte cerebral, dice, está en sistema vegetativo, está en estado vegetativo. No es que está como la planta o en un estado vegetal, no. Lo que pasa es que su sistema vegetativo está funcionando. Por ejemplo, sus pulmones están funcionando, su corazón está funcionando, el corazón está bombeando. ¿Nosotros controlamos el movimiento del corazón? No, No, no directamente, pero no podemos directamente, no pero podemos directamente. hacer que vaya más rápido cuando Cuando hacemos necesitemos ejercicio respuesta. o cuando estamos nerviosos, pero no lo controlamos. A veces se dan estos movimientos involuntarios. Los riñones, por favor, en este caso, por ejemplo, tampoco, No, tampoco. tampoco. No. Entonces, a esto se le llama el sistema vegetativo, la parte que el cerebelo inconscientemente. Yo sé que al principio dirán, wow, como que don Víctor nos está hablando en chino esto, pero ya van aterrizando. ¿Sí se dan cuenta? Entonces el cerebelo, todo lo que constituye al neocortex, donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras coordinaciones, es todo. No podemos decir, oye, en el lóbulo izquierdo es donde pensamos. No. En el lóbulo derecho, en la parte parietal, en la occipital superior, en la occipital inferior, ahí donde está el pensamiento. No, no. El pensamiento es la interacción de todo el cerebro, de la parte inconsciente y la parte consciente. Y la parte consciente es donde nosotros traemos esa voluntad. Pero en la parte inconsciente también se desarrollan algunas cosas. Y les voy a decir, y aunque ustedes, esto parezca un poco salido del tema de las ciencias, pero ya hay investigadores y psicólogos que están dándose cuenta de algún elemento inconsciente que surge en la resolución de problemas. Y les voy a decir cuándo. Cuando a veces tenemos tanto problema o no resolvemos un caso o cargamos algo que no lo podemos resolver, decimos, ¿cómo resuelvo esto? Y lo pienso 10, 15 veces y no le encuentro solución. Hay personas que cuando se acuestan a descansar y duermen, en el sueño encuentran la solución. Y esto los científicos se han puesto a pensar, ¿por qué? ¿Por qué si el cerebro está descansando? Estamos nosotros en un estado REM, ¿sí? Un estado de movimiento ocular, ¿no? Estamos profundamente dormidos y encontramos la solución. Es más, muchas inspiraciones están en los sueños. Así que, ¿dejamos de pensar cuando estamos inconscientemente? ¿Qué dicen? Se los dejo para que lo consulten. Así que los científicos a esta parte consciente le llaman el cerebro pensante y al otro le llaman el cerebro inconsciente, el que no piensa. Pero la pregunta es, ¿por qué razón resolvemos problemas? A ver, ¿alguien de ustedes que ha tenido un problema y lo quiere resolver, la respuesta le ha venido cuando está dormido? ¿A alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? Sí, a mí me ha pasado que A sueño ver, con la ¿quién? respuesta de algo. Muy bien, Betsabé, ¿te ha pasado eso? Sí, una vez tuve un problema con mi papá y yo pensé que no lo podía resolver, o sea, sí, era como una discusión que teníamos Ya. y yo quería darle a entender algo y él me malinterpretaba, pero yo pensé que era porque yo lo estaba diciendo mal, pero me di cuenta que era porque no le había dicho una parte. Y en mi sueño yo le dije esa parte y él me dijo, ay, es verdad, pero ¿por qué no me explicaste así? Y como que dije, ay, sí, sí. Y fue como una iluminación divina. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿a quién más le ha pasado? A ver, ¿a quién más le ha pasado? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. ¿Sí? A mí me ha pasado y ya les voy a contar. Bienvenida, Gemma, bienvenida. Aquí tenemos a nuestra reina. Hoy día decía que no podía estar, pero qué bien que está en clase, ¿no? Una reina cumplida, ¿no? Los aplausos. Gracias, gracias por estar acá. Muchas gracias. Hola, doctor, ¿cómo está? Muy bien, aquí Ya estoy aquí, entra. cumpliendo. Qué bien. Felicitaciones.
Aquí con un tema que al principio estaban dándole vueltas, ¿no? Dándole vueltas. A ver, José Carlos dice, yo encontré la respuesta a mi problema al despertar. No, no lo soñé, solo desperté con la respuesta. Sí, pero es una situación inconsciente. Mira, cuando ya despertaste, puede ser que el cúmulo de información que tenías te dio la solución. Miren, entonces, el estar inconsciente no significa que no pensemos. Nuestro cerebro sigue trabajando. Por eso es que cuando hablamos del cerebro y pensamiento, y cuando queremos entrar en esta discusión, yo tengo algunos amigos y también algunos psicólogos y también he leído algunos neurólogos, dicen, no, primero es el lenguaje, después el pensamiento. Bueno, yo estoy de acuerdo con la teoría en que ambos interactúan, son intersubjetivos, están ahí. ¿Sí? Sin lenguaje no existiría pensamiento y sin pensamiento no se podría crear el lenguaje. Y el pensamiento se va construyendo también con las sensaciones, con todo lo que yo voy adquiriendo a través de mis sentidos. Mira cómo se construye. Ya vamos a ver la diferencia entre el pensamiento de los seres, como lo decía Platón. A nosotros nos dijo, nosotros somos los seres racionales, pero nos dijo los seres superiores y los seres inferiores. Así lo definía Platón, no yo, por favor. Entonces, en los mamíferos inferiores y en los mamíferos superiores. Dentro de los mamíferos superiores encontramos a los simios, los gorilas, estamos los primates, en este caso los seres humanos, en esa estructura biológica, ¿sí? Biológica, ¿sí? Pero mira, la inconsciencia, ¿sí? El inconsciente no nos puede llevar a una inconsciencia, no pensar, no, el inconsciente nos lleva a pensar. Parece que fuera algo como enredado, ¿no? Como que fuera una situación no entendida, pero estamos hablando del inconsciente orgánico, no del inconsciente de conciencia o pensamiento, ¿no? Ese es un inconsciente, ¿no? Que a pesar, por ejemplo, hay mucha gente que ahora está con la vacuna, cree que ya está listo para salir y va de manera inconsciente, se quita la mascarilla, eso no es ser consciente consigo mismo, es una forma de moral o de comportamiento. Yo lo que estoy hablando es del inconsciente orgánico. ¿Cómo dormido encontramos respuestas? Yo he encontrado respuestas, muchas. ¿Sí? A veces lo que decía, y nos contaba Betsabet, que bueno, decía, tenía el problema y el momento que ya lo pensé, la respuesta la soñé y la encontré. Y al otro día resolví el problema. José Carlos dice, no podía, pero el momento que desperté lo tuve. Tenías eso se le llama un bucle, ¿sí? Una repetición que internamente aparece que no puedes dormir. Es más, muchos de nosotros cuando tenemos problemas, por ejemplo, les voy a contar algo. Cuando yo administré una empresa, yo manejaba mucho lo que era Excel. Excel antes, manejaba tablas interactivas con Excel, copiaba una fórmula a otra de una hoja, hacía hipervínculos y todo lo demás. Microsoft me lo sabía al revés y al derecho, y te estoy hablando hace unos 15, 16 años. Pero como estaba en el área de administración y contabilidad, yo soñaba con las tablas de Excel. Soñaba, es más, me daba hasta pesadilla. Es más, creo que trabajaba en mi pensamiento y dormido trabajaba, hasta que dije, no, basta de tantos cuadros y todo esto, hasta ahí va, no más control. Y dije, no, voy a generar una estructura para no estar, porque manejar controles es difícil. Sí, hay mucha responsabilidad, hay que ser exacto, hay que tener cuentas muy prolijas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también cuando tienes demasiada carga, lo sueñas y se te repite. Y a veces cuando ahí no encontraba fórmulas para vincular, en los sueños encontraba la fórmula, me levantaba, la escribía y al otro día la aplicaba en el computador. Y resuelto el problema. Miren eso. Bien. Entonces los científicos, vamos a seguir con la temática. Entonces los científicos aquí hablan muy claro de que existen dos tipos de cerebelo y el cerebelo inconsciente y el cerebro consciente. Bien. Aquí nace algo que nos diferencia a nosotros del resto de seres.
Como seres humanos, comenzamos a crear estructuras simbólicas que en cada representación se encierre una idea. Esto es como cuando los matemáticos, por ejemplo, quiero aclarar esto. Las ardillas, cuando recolectan nueces, bellotas, etcétera, etcétera, sus alimentos, ellas recolectan. Y sucede que una ardilla A y una ardilla B, si la ardilla A recolecta 35 nueces, por ejemplo, bellotas, y la otra recolecta 40, no es que está diciendo, oye, yo tengo 35 menos que tú y tú tienes más que yo, y no se ponen a contar eso porque ellas lo único que hacen es acumular. Los mamíferos acumulan. Por eso a veces, por ejemplo, los roedores acumulan, ¿sí? A veces cuando a la gente le gusta. Nosotros nos gusta acumular también, ¿no? A mí me gusta acumular algunas cosas por ahí, recuerdos y todo lo demás, ¿sí? Pero la acumulación no es lo mismo que generar la cantidad. ¿Quién inventó la cantidad? La inventa el ser humano. Al generar, por ejemplo, si yo digo, tengo 30... un simio si tiene 30, o un mono si tiene 30 bananas o 30 guineos y el otro tiene 32, ellos van a ver que tienen una gran cantidad de bananas, pero no va a decir, oye, tú tienes más que yo, no. Pero nosotros podemos ver la diferencia en que uno tiene 32 y el otro tiene 30, en que uno tiene más y que uno tiene menos. Y es ahí donde nace el pensamiento simbólico. Ojo, no el pensamiento de las imágenes, de lo que yo ya recibí como cuando recién comencé a interactuar con mi microsistema, como lo dice Uri Bronfenbrenner en la ecología del desarrollo humano. Cuando comencé a interactuar con mis padres, la imagen de mis padres repetidas veces se me quedó en mi memoria y esas imágenes son mis imágenes mentales. Mis padres ahora no están vivos, pero yo sigo teniendo las imágenes mentales de ellos en mi cabeza y eso es lo que provoca mis afectos. Por eso es que cuando nosotros llegamos a querer a alguien o amar a alguien, nosotros amamos esa imagen mental. Y ahí es donde podemos tenerla un poco, la sobredimensión de los afectos a querer idealizar. De la imagen a la idealización, que son cosas diferentes. Esas imágenes viven conmigo, por ejemplo, la imagen del celular, la imagen de la silla, la imagen de la mesa. Pero cuando esas imágenes yo ya le represento con una palabra, por ejemplo, digo silla, en ese momento le estoy dando un código simbólico. Silla. Silla. Ah, ya. Como cuando vimos la parte fonética. Manzana. Yo veía el objeto, observo el objeto, ¿sí? Por ejemplo, aquí digo mouse, observo el objeto. Pero cuando yo quito el objeto y digo mouse o ratón, como ustedes le quieran denominar, en su mente saben que me estoy refiriendo al mouse del computador. Porque digo, no tengo el mouse del computador, hago el contexto y ustedes lo entienden. He creado una simbología. La diferencia entre nosotros y el resto de seres es que nosotros creamos símbolos. Por ejemplo, si yo digo, la ardilla acumula 30 nueces y la otra 35, con el numeral 3 y el 5, 3 decenas y 5 unidades, 35. O puedo decir en lenguaje de señas, ¿sí? 3 y 5, 35. Y ya sé que la otra tiene 3 y 2, 32, que una tiene más y otra tiene menos. ¿Y quién crea el pensamiento simbólico? Solamente el ser humano. El ser humano. Ahora con la inteligencia artificial se quiere desarrollar situaciones en las cuales, y ya se lo está haciendo, por ejemplo, yo tengo a la famosa Alexa, ¿sí? Que me da mucha información, todos los días preguntamos, mi hija trabaja mucho con esta pequeña inteligencia artificial, pero va conociendo las estructuras ya de uno. Y es lo que pasa, que este pensamiento simbólico se vuelve un algoritmo. Entonces, la capacidad de un ser vivo para pensar
de acuerdo a una situación en la que se encuentra en el presente, eso es lo que generanos. Los seres humanos describimos normativas, describimos símbolos, describimos signos. Por ejemplo, ahora los famosos emoticons. Ahorita, cuando entraba Gemma, colocaron corazoncitos, aplausos. Sabíamos, nadie estaba haciendo esto. No, ya con los aplausos sabíamos que le estamos dando la bienvenida. Códigos, por ejemplo, las personas sordas de esta manera aplauden. Mira, cuando yo veo que una persona sorda hace esto, sé que está aplaudiendo. ¿Sí entienden los códigos? Que nosotros le hemos dado un significado. ¿Sí? Yo hago esto, si me hago así y estoy en la iglesia, alguien me va a decir, me estoy ubicando la señal de la cruz. Pero si estoy con un sordomudo y yo le hago así, él sabe que eso es domingo. Domingo, imagínate. Y estoy hablando de los días y le hago así, y él va a decir domingo. Pero si alguien que no tiene mi código, va a pensar que me estoy ubicando la señal de la cruz. ¿Correcto? Y aquí es donde el pensamiento simbólico se da lo que dice aquí. De acuerdo a la situación en la que se encuentre. Así que nuestro pensamiento simbólico es contextual. ¿Preguntas hasta ahí? Sabater en su libro Educar, el valor de educar, Sabater en su libro El valor de educar, a nosotros nos define, por favor, no se vayan a sentir mal, dice, los seres humanos somos animales simbólicos. Bueno, Sabater es un científico, un pedagogo, ¿sí? Y él habla de la parte muy práctica, además que es sus creencias no es creyente, en otras palabras. Por eso él define cómo nosotros nos comportamos, pero da un buen aporte a la educación. Por eso yo no lo voy a dejar de leer, ¿no? ¿Sí? No puedo decir, no, porque es ateo, no lo leo. No, hay algunos aportes interesantes. Él nos define como animales simbólicos, porque dice que nosotros utilizamos el pensamiento simbólico de acuerdo a los contextos. Pregunta sobre esto, por favor, porque vamos a entrar a la parte del lenguaje. Mire, que estas son las cosas que yo necesito que ustedes armen. La clase anterior vimos el área de Broca, el área de Wernicke, cómo se creaban todos estos elementos y cómo esto lo vamos aterrizando. Dice que tenemos en nuestro pensamiento simbólico algunas estructuras claras. Atención. Tenemos la expresión escrita y oral. Mi expresión escrita y oral es diferente de quienes vivimos en Latinoamérica, en Ecuador, de quienes viven, por ejemplo, en Estados Unidos, en Portugal, en Brasil. ¿Todos tenemos expresión escrita? Sí. ¿Y oral? Sí. ¿Y lenguaje? Sí. Pero con diferentes códigos simbólicos. El pensamiento simbólico también depende de la cultura y la sociedad. ¿Sí? Dependiendo de la cultura. Y el término cultura viene de cultivar. Muchas personas creen que cultura es andar con la danza, tocar chigualo, un ratito. Por eso que a veces discutimos estos temas. Por eso está bien que se hagan, el otro día hablamos, está bien que se hagan los festivales de la identidad cultural, pero no por un ratito. No es para presentarlos, no. Hay que comenzar a cultivar, hay que crear una asignatura en todas las carreras que se llame Desarrollo de Expresión Cultural Montubia, para que la gente se cultive en eso. Cultura no viene de, eso tiene que ver con folclore, cultura viene de cultivare. Yo tengo que cultivar. Mi cultura de lector, mi cultura de ir al cine, soy un cinéfilo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada cultura son los arraigos, las estructuras que se han ido creando en la sociedad. Los juegos simbólicos. Nosotros tenemos muchos juegos simbólicos, ahora tenemos varios. ¿Sí? Juegos simbólicos que le hemos dado representación. Los juegos de mesa, los juegos de... ahorita se crearon lo que pasamos hace poco, juegos o deportes, cada uno tiene su estructura, ¿sí? Su simbología y sus normas. El dibujo, la pintura, ¿sí? Todas tienen una estructura simbólica. Nosotros aquí hemos tenido varios artistas desde cuando hubo la colonización hasta la actualidad, ¿sí? Y cada uno tiene su estructura.
Hay muchos artistas ahora, ¿sí? Y no es pintar por pintar, sino saber qué es lo que pintas. Nosotros a veces vemos que hay gente que retrata muy bien, pero ¿qué tipo de técnica estás usando? ¿Sí? Las matemáticas, ojo, las matemáticas también entran en el pensamiento simbólico. Es más, las matemáticas nos hacen ser diferentes al resto de seres. El pensamiento matemático. Una de las cualidades que tiene el ser humano es que piensa matemáticamente. Decía Albert Einstein, Albert Einstein en una de sus ponencias, y otro físico, que creo que era Steve Hawkins, creo que decía, las matemáticas o la física, si quieres acercarte al lenguaje de Dios, Dios habla a través de las matemáticas. ¿Es tan exacto? Si ves el universo es exacto. Parece un caos, pero es exacto. Ahí está Dios. ¿Por qué lo andamos buscando en cosas más pequeñas? ¿Sí? Mira, comenzar a hablar de esas estructuras son pensamientos simbólicos. Bien, y con esto vamos aterrizando los diferentes tipos de pensamiento que tenemos en la escuela y los que hay que trabajar. Tranquilos que ya les voy a dar ejemplos, ¿sí? La primera parte, ya sabemos que el pensamiento simbólico existe con todos nosotros. Expresión oral, cultura, juego simbólico, dibujo, pintura. No me voy a meter mucho en esto porque a veces hay situaciones de cultura general que todos no conocemos y a veces es un poquito confuso cuando le digo, a ver, nómbreme un juego simbólico, un dibujo, una pintura, etcétera, etcétera. Algunos lo podrán hacer, otros no. ¿Sí? Eso depende de lo que a ustedes les guste, ¿no? Por ejemplo, alguien me puede decir, a mí me gusta la música clásica de tal, o no me gusta la música clásica, me gusta la música contemporánea, me gusta el pop, me gusta el rock, y a algunos ya les gustará el reggaetón, diferentes tipos de clasificaciones, ¿no? ¿Ya? Pero son situaciones, juegos simbólicos, algunos me dirán, me gusta mucho lo que es el ajedrez, los juegos simbólicos o los juegos que se realizan en las diferentes tipos de cultura. Por ejemplo, el deporte, el otro día alguien decía, los mayas jugaban con un balón y un aro pequeño, ¿sí? Ellos jugaban, y alguien decía, de ahí viene el básquet. Puede ser que tenga razón, hay que leerlo y hay que investigarlo. Bien, pero esto sí, son los principales pensamientos que debemos desarrollar. Primero, pensamiento deductivo. ¿Qué entienden por pensamiento deductivo? A ver, ¿qué será la deducción? Vamos a hacer esos ejercicios. ¿Qué será la deducción? ¿Qué será la deducción? A ver, ¿qué será? A ver, ¿qué será la deducción? Voy a jugar con los dos, inductivo o deductivo, y ustedes me van a decir. Por ejemplo, si alguien dice que va a tocar la nariz, pero se toca la boca, una mayor parte de las personas se tocará la boca por quien lo dijo o lo hizo así. Ajá, es curioso que el ser humano suele tender a guiarse por lo que ven los demás. Muy bien, José, muy bien, sí, correcto, sí. Por eso decimos que nosotros somos miméticos, ¿sí? La mimética, ¿sí? O el mimético también, hay dos cosas. Bueno, el término meme no viene desde ahora, ¿no? El término yo lo conozco hace más de 20 años, pero la mimética, que ya vamos a hablar de imitaciones, ¿sí? Imitaciones, ¿sí? Repetidas, sin pensar, ¿sí? Hay cosas que yo las observo, ¿sí? Son elementos que se copian. Bien, quiero que, si no me aparto el tema. Pensamiento deductivo e inductivo. Vamos a hacer, voy a partir del pensamiento inductivo o voy a partir del pensamiento deductivo. Ojo, les voy a hacer pensar y quiero que participen. Un pensamiento deductivo es cuando yo concluyo algo. Cuando digo, por esto ocurrió. En conclusión, iba a pasar esto. Y un pensamiento inductivo es el que yo voy viendo las partes. Mira, sucedió esto, pasó esto, y ahora tenemos esto. La sumatoria de todo, esto es lo que va a suceder. Cuando ya digo qué es lo que va a suceder, ese es el efecto. El efecto siempre será la deducción. Y la inducción es buscar las causas. Por ejemplo, yo puedo decir en este momento, vamos a ver aquí. Andy, sí estás por ahí, Andy. Andy, ¿sí me estás escuchando?
Sí, doctor. Ya, ok. Bueno, voy a tomarte como ejemplo. Perdóname un ratito. Andy comienza a bañarse, a afeitarse, sí, a peinarse, a ponerse gel, se pone una camisa bien elegante, un saco. ¿Qué es eso? Causas que la esposa o la novia, vamos a hacer caso que Andy esté casado, la esposa lo ve, ah, y este, ¿de cuándo acá se peina, se arregla, se pone una camisa? Va armando las partes, va con su pensamiento inductivo, las partes, arma las partes, y concluye, este se ha de ir a ver con alguien. Esa es su conclusión. Deduce. Miren, pregunto. Bueno, no voy a decir que ustedes hacen eso, ¿no? Sino que les he dado un ejemplo. Pregunto, ¿ustedes siempre van armando cabos de las cosas que les suceden y al final hacen una conclusión? Y siempre esa conclusión sale tal como ustedes la pensaron. ¿Alguna vez lo han hecho? Si lo han hecho, me levantan la mano. Los que lo han hecho y me cuentan. ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno ha observado algo y comienza a atar acciones o atar pequeñas partes y al final llegar a una conclusión? ¿Nadie? José, uno. O les pongo de la siguiente manera. ¿Sí me entendieron el ejercicio o no? ¿No? ¿O sí? A ver, José. ¿Alguna vez tú has, por ejemplo, vas y dices, oye, yo no sé por qué es que hay tantos accidentes en la avenida Eloy Alfaro? Muchos accidentes de tránsito en la avenida Eloy Alfaro. ¿Será esa la causa o será el efecto? No, a mí me ha pasado, por ejemplo, hace 2 semanas estaba en el carro de un amigo y estábamos viendo por qué habían interferencia en los parlantes. ¿Ya? Entonces empezamos primero a ir a la radio, a desarmar el tablero, sacar la radio y ver los cables, si era la alimentación, y hasta que llegamos al punto de que habían 2 cables de interferencia, ya que la radio tenía 3 salidas y solo estaba ocupando 2. Y la otra salida estaba haciendo contacto con otros cables y por eso era que sonaba Muy feo. bien, Entonces, muy bien. llegamos Eso a se concluir. llama pensamiento inductivo y llegaste a concluir que el problema era que los dos cables, uno estaba haciendo resistencia. Es decir, que cuando hay resistencia en los cables, conclusión, pensamiento deductivo, se provoca interferencia en la radio. Correcto. Ese es el pensamiento inductivo. Comenzar como la famosa muñequita esta rusa, ¿sí? Que se va sacando una capita, otra capita, otra capita, otra capita, y cada vez que voy sacando una capa hay una muñeca pequeñita, más pequeñita. Así es el pensamiento deductivo. Del todo a las partes y de las partes al todo. Por eso les preguntaba, ¿alguno de ustedes hace ese ejercicio? Pensar en las partes, buscar cuál es el motivo, la causa para saber por qué tenemos este efecto. Esa es una forma de pensar y esto deberíamos tenerlo todos los seres humanos quienes estamos en el bachillerato. Los profesores tienen que hacernos estos ejercicios. Por ejemplo, nos pueden hacer una pregunta, un silogismo. ¿Los hombres son mortales? Y decimos nosotros sí, los hombres son mortales. Pedro es un hombre. Sí, Pedro es un hombre. Por lo tanto, ¿cuál es la...? Sí, esa es la matrioshka. Por lo tanto, Pedro es mortal. Mira, concluyes con eso. Eso se llama pensamiento deductivo. ¿Sí? Que es un ejercicio que hay que hacerlo. Buscar, ¿sí? Las causas para ver el efecto. Por eso es que cuando nosotros nos acostumbramos
hay muchas personas, yo a veces dicen, oiga, usted es muy prejuicioso. No, le digo, yo no es que sea prejuicioso, aprendí a usar mucho el pensamiento deductivo y sé cómo van a terminar las cosas. Así que por eso yo no me voy a hacer, por ejemplo, lío, ¿no? Yo sé cómo va a terminar tal cosa y me dice, no, 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 no creo. Le digo, oiga, pero los elementos están ahí. Si los elementos están ahí, solo que uno cambie, puede ser que la conclusión mía sea falsa. Por eso siempre la inducción no lleva a la verdad. La deducción sí lleva a la verdad. Bien. Miren cómo les estoy y dirán, ¿qué tiene que ver eso con la lógica? Mucho. Hay lo otro que se llama el pensamiento convergente y divergente. Convergente. Necesito enseñarle primero que sean divergentes. Miren que el primero no resultó, 2 o 3 por ahí han pensado. Vamos a pensar divergentemente. Nómbrenme 5 cosas en la cual una silla sea utilizada menos para sentarse. ¿Cómo o en qué forma a veces utilizamos una silla que no la usamos para sentarnos, pero la usamos para otras cosas? Vamos, Marielis. Para pararme en ella y alcanzar las cosas que están más altas. Muy bien, vamos. Muy bien. José, levantaste la mano. ¿Quién más? Para A una. colocar la ropa. Colocar la ropa. 2. ¿Quién más? Vamos. Este es un ejercicio de pensamiento convergente. A ver, divergente, perdón. Vamos, Yamilet. Sí, te escucho, Yamilet. Para poner los pies también. Ajá. Cuando estoy cansado y coloco una silla para colocar mis pies y relajarme, correcto. 3, vamos, 5. Quiero que lleguen a 5 mínimo. ¿Para qué más usan una silla que no sea para sentarse? Daniela, vamos, Daniela. Por lo que estuve viendo sobre lo que es la palabra divergente, es como que un significado muy aparte de las cosas que ya se conocen. Así que si usted dice que para qué nomás se puede utilizar una silla que no sea sentarse, también se pueden, digamos, colocar objetos y cosas así. Es decir, para lo que no es realmente creado ese objeto, ¿sí? Esa es la definición. Es buscar diferentes formas de utilizarlo, pero que no sea para lo que fue creado. Correcto. ¿Ya? ¿Qué otra vez? Nos falta una. Muy bien, Daniela. Los papás lo utilizaban para hacernos una cama cuando se acaban las fiestas. Ah, nos hacían entre 2 sillas, nos hacían una cama. Qué bien, cuando teníamos la fiesta. Miren que se usa mucho el pensamiento divergente para ser creativos, buscar la forma de darle utilidad a las cosas, darle más utilidad a las cosas. Había una serie, creo que le hicieron un remake de la serie, que se llamaba MacGyver, pero me acuerdo que era un hombre que hacía una llave con un alfiler, con un clip, armaba con una pila un detonador, etcétera, etcétera. Bueno, ya también exageraban, ¿no? Pero ahí la idea era que a veces nosotros, teniendo la forma de cómo resolver, nosotros no lo resolvemos. No sé si alguien se recuerda cuando en la película de Will Smith, cuando en Los Hombres de Negro, colocaban una silla y colocaban una mesa y colocaban un cuaderno con un esfero, ¿no? Alguien no sé si recuerda esa escena. Y todo el mundo comenzó a pensar de forma divergente. Pero ahí viene la otra forma, convergente. ¿Qué es ser convergente? Que todas esas cosas que no tienen similitudes o esas cosas que tienen formas diferentes, cómo llegar a un punto de encuentro. Lo trato de explicar de esta manera, un punto de encuentro. Nuestros pensamientos deben ser convergentes. Nosotros debemos llegar a un punto, a una línea, a un camino. Y recuerdo que Will Smith, lo que veía a los otros, decían, esa silla la puedo usar esto. No, él cogió la silla, la acercó a su cuerpo, se sentó y punto. Y dijeron, este es el hombre que necesitamos. El pensamiento tiene que ir en ambas direcciones, por favor. El pensamiento tiene que ser como en una doble vía. Ir y venir, ¿sí? Aprendamos a pensar
de esa manera. Armar, desarmar, ir y regresar. Cuando tú aprendes a armar, desarmar, ir y regresar, pensar en doble vía, deductivo, inductivo, convergente, divergente, vas a tener más alcance para resolver problemas. Y esas son las formas de pensamientos que poco a poco lo vamos estructurando simbólicamente. ¿Sí? Por eso cuando trabajamos el pensamiento abstracto, y ahora que se van a tomar las nuevas pruebas para ingresar a la universidad, muchas de estas situaciones dejan mucho entrever si estamos preparando a los estudiantes como antes se les enseñaba a pensar de forma lógica. Ahora hay que ver si esa forma lógica, cuidado, cogen el término, sin ofender a nadie, disculpen, el término literal. Yo escucho mucho a los jóvenes decir literal. Literal, literal. Es decir, que si las cosas no están dadas de forma literal, no hay pensamiento convergente, divergente, ni inductivo, deductivo. Es decir, lo van a hacer al pie de la letra. Y ya te doy la palabra, Gemma. Y esto ya me ha pasado. El otro día, en un curso, le dije, chicos, hay que comprar el cable para el proyector. Compraron el cable. Cuando fuimos, le dije, ¿ya está listo para proyectar? No, profe, nomás hemos comprado el cable. Le dije, ¿y no lo han colocado? No, porque no nos habían dicho eso, que no. O sea, si les mando a comprar un bombillo eléctrico o un foco, como le llamamos nosotros, les digo, cómprenlo y sabemos que necesitamos cambiarlo, ustedes no lo cambian hasta que le digamos. Sí, profe, tiene que ser literal. Bien, a mí me dejó preocupado eso. Gemma, te escucho. Yo creo que tengo algo que acotar acerca de ese literal, porque realmente ese literal se empezó a utilizar desde 2014 en los jóvenes, hablo de los jóvenes, no hablo de los demás. Ese literal se empezó a hacer famoso o más bien usable, cotidiano, porque nosotros los jóvenes, como se dice, farándula, ¿no? Aplicamos todo lo que aparece nuevo. Ese literal se hizo famoso por una película que se llama Bajo la misma estrella, y ese literal es utilizado en una palabra por Augustus Waters acerca que dice literal el corazón de Jesús. Desde ahí se utilizó esa palabra, literal. Sí, pero lo que te digo es cómo lo están usando, cuál es la funcionalidad. Realmente creo que a veces no lo usan como para explicar literal pasa así, literal esto es así, literal es la verdad, pero realmente no saben el contexto de la palabra. Sí, exacto. A eso voy. No conocen el contexto y lo peor es que ahora piensan es que dentro de ese contexto hay que hacerlo tal como está ahí. O sea, si dices A, B y C, paso 1, paso 2, paso 3, tengo que hacerlo así. ¿Y dónde queda el pensamiento? La forma en que, de una u otra manera, el famoso libre albedrío, que no existe, algún día lo explicaré, que ya está programado en algunas decisiones. ¿Sí? ¿Dónde está? Entonces, es por eso que hay que trabajar con los chicos estos ejercicios, que parecen a veces un poco, llamémoslo, algunos dirán, ah, esto es como un poco sonso, disculpen el término, tonto, no le encuentro la razón, ¿sí? ¿Por qué me enseñan a hacer silogismo? ¿Por qué me enseñan a hacer deducción? Porque tarde que temprano ustedes se van a enfrentar a la vida y van a encontrar estos problemas. Por ejemplo, el caso de José Cedeño. A mí me gusta buscar las causas de por qué razón hay un problema. Ahora a los chicos no les interesa buscar las causas. Ah, no, así pasa, déjalo, que fluya. Fluir, fluir, fluir. Yo entiendo que algunas cosas hay que dejarlas fluir, pero hay que enseñar en la escuela a pensar de una manera para poder, a ver, si todos los científicos en su vida se hubiesen dedicado a que todo fluya, ¿tendríamos estos avances tecnológicos? Va mi pregunta. Tesla, hablemos del norteamericano
Edison, Thomas Alva Edison, hablemos algo más cercano, Steve Jobs, hablemos a alguien más cercano, quien creara las redes, y en este caso Facebook, Mark Zuckerberg. Y lo que han creado ellos es una cosa que todavía no hemos visto las dimensiones. Hicieron algo, no sé si han observado un video de Steve Jobs antes de fallecer que decía los inconformes. Los inconformes. Los que no estamos conformes con lo que sucede. Entonces, este tipo de pensamiento es un poquito bien repelente para algunas personas que no les gusta que los jóvenes les contradigan, que los jóvenes piensen diferente a ellos, que los jóvenes tengan de una u otra manera la potestad de comenzar a decidir cosas que nos ayuden a mejorar como sociedad, sino que hay atrás de esto, ¿sí? Atrás de esto hay gente que está manipulando y no los deja pensar, no los deja desarrollar. Así que por eso yo les hacía este pequeño ejercicio, porque estos son parte de los principales pensamientos que tenemos, naturales. Viene el pensamiento analítico y por último tenemos el lateral o creativo. Creativo. Hay dos diferencias en crear, en ser creador y ser creativo. ¿Sí sabían eso? El creativo es alguien que toma un objeto y lo modifica. Por ejemplo, la silla empezó desde mucho más antes, era de piedra, después la construyeron de madera, ahora ha pasado tanto tiempo y ahora tenemos sillas de carbono que no pesan nada, pero que son alta resistencia. O también por ejemplo, trajes de baño, que ahora puedo entrar, por ejemplo, a las playas de Lima, me pongo un traje de neopreno y aunque sean frías esas aguas, no siento ni frío, ¿no? ¿Por qué? Porque me protege, ¿no? Entonces, imagínate, gracias a una cosa es lo creativo y la otra cosa es los que crean, lo creador. Lo creador es el que parte de cero. Entonces, estos tipos de pensamientos hay que enseñarlos y ejercitarlos. ¿Por qué? Porque dependen también de nuestro acervo cultural, lo que nosotros cultivemos, ¿sí? Y aquí está. Y ahí sí ya voy a entrar a la parte más, dice uno, específica. Esto lo hemos hablado, lóbulo frontal, pensar, hablar, memorizar, movimiento. Lóbulo parietal, lenguaje, tacto. Lóbulo occipital, vista, percepciones de colores, percepciones de luz, etc. Lóbulo temporal, oído, aprendizajes, sentimientos, emociones. Y los dos últimos que están aquí, que es el bulbo raquídeo, como les decía a los chicos aquí, el que controla la parte inconsciente, respirar, ritmo cardíaco, temperatura, movimiento de los intestinos, regulación en este caso del ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Y el cerebelo, que ustedes ahorita lo están usando igual que yo, es el que mantiene el balance en donde estoy sentado o donde estoy parado, donde voy caminando, el que coordina qué pies va delante, qué pies va atrás, ¿sí? Y la marcha. Miren, ¿quién creó todo este mapeo? Este mapeo lo creó un señor llamado Alexander Luria. Alexander Luria mapeó el cerebro por primera vez. Y de ahí, muchos científicos comenzaron a encontrar dónde se daban ciertas estructuras específicas. Primero, como ya vimos, el pensamiento está en todo. Es el todo, el pensamiento es el todo. Todo esto, gracias a la función de todas estas áreas del pensamiento. Yo no puedo decir que el pensamiento está aquí en la parte parietal inferior o en la parte parietal superior o en la parte frontal superior o media. No, no puedo decir eso. El pensamiento está en todo. Pero Luria, y ahí sí vamos a lo que a ustedes les va a interesar, a la parte neurolingüística, aunque también en la parte del pensamiento es interesantísimo trabajarlo, pero nos vamos a enfocar a su área. Luria mapeó. Y existieron dos grandes
aportes en la ciencia de dos psicólogos, que en este tiempo tendrían que ser neuropsicólogos, ¿sí? En este tiempo, que era el caso de Paul Broca y Carl Wernicke. Paul Broca y Carl Wernicke tienen mucho que ver cómo decodificamos y cómo codificamos el lenguaje, es decir, cómo lo entendemos y cómo lo comunicamos. Decodificar, entender, codificar, producir. Y bien, aquí vamos a ver el siguiente gráfico. Si el pensamiento está en todo, el lenguaje no. El lenguaje está en ciertas áreas específicas. En áreas específicas que me permite entender los símbolos que creó el ser humano, los pensamientos simbólicos que fueron creados por la cultura, que fueron creados por la sociedad, ¿sí? Que fueron dados por normas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero la cultura y la sociedad los crea por las civilizaciones, ¿sí? Entonces, todos estos códigos que a través del pensamiento simbólico le hemos dado una función y le hemos dado un significado, ojo con eso, un significado, Paul Broca y Carl Wernicke se dieron cuenta que en el cerebro están ubicadas dos áreas. El área de Broca, que es esta que está aquí, es la encargada de producir, de generar, ¿sí? De codificar, es decir, de que nosotros codifiquemos nuestras palabras, organicemos nuestras palabras para poderlas expresar verbalmente, sea de forma oral o escrita. ¿Sí? Nosotros a veces le decimos a la gente, ¿me dijo verbal o escrito? No, no, el término es de forma verbal, en verbo, en acción, en función o proceso. Lo otro es oral, lo que estoy haciendo, o escrito cuando yo escribo. Esas son dos cosas dentro de esa estructura. Y la otra, que es la área de Wernicke, que en este Carl Wernicke se dio cuenta que es un área del cerebro que decodifica, es decir, interpreta, comprende, entiende. Si aquí dice cerebro, ya sé, me estoy refiriendo al órgano del cuerpo humano que es el principal dentro del sistema nervioso central. En este caso, se encuentra ubicado y comienza, ya lo entiende, con la palabra cerebro ya lo entiende. Entonces, Paul y Carl se dan cuenta de que estas dos áreas son indispensables para el funcionamiento correcto del lenguaje. Ambas están interconectadas, ambas, y mucho ojo con esto, ambas. Por eso es que cuando veíamos, y aquí voy a hacer la pregunta, por eso que estas clases, les dije que la unidad 4 va a ir nada. Así que mis futuros profesionales, voy a hacer la siguiente pregunta. Si existe un trastorno de escritura, ¿qué área posiblemente tenga una disfunción? ¿Será el área de Broca o el área de Wernicke? Trastorno de escritura. Vamos. ¿Les repito? ¿Les repito qué es el área de Broca? Díganme, por favor. Profe, repita, ¿sí o no? ¿O no? ¿Tienen claro? ¿O no tienen claro? Vamos. ¿Puedes repetirlo, por favor? Voy a repetirlo. Eso está, díganlo, por favor. Hoy día están muy calladitos. El área de Broca es la que codifica, la que produce, la que codifica, la que produce, la que me ayuda a articular mis palabras.
La que me ayuda a codificar, ¿sí? Yo voy a escribir, codifico, voy a hablar, codifico, voy a expresarme con mis gestos, codifico. El área de Wernicke, en cambio, es la que interpreta. Yo leo, interpreto, yo veo cómo me hacen las señas, codifico, me dicen a la derecha, a la derecha. Ya sé que tengo que ir a la derecha. O alguien me dice, no vengas, que alguien está ahí, no vengas. Interpreto que no voy a ir. O alguien me dice, vente, 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 vente para acá. Interpreto. ¿Quién me da eso? El área de Wernicke. Ahora sí, si un niño o una niña tiene un trastorno de escritura, ¿qué área tiene la posible disfunción o el posible problema? ¿O qué área puede estar afectada cuando un niño o una niña se le hace difícil escribir o escribe de forma incoherente, confunde las palabras, no las ordena, los párrafos? ¿Qué área? Ahora sí, ¿cuál es el área que puede estar afectada? ¿Será el área de Broca o será el área de Wernicke? El área de Broca. Muy bien, muy bien. Esa es el área de Broca. Ahora sí. Y si el niño no lee y tiene este trastorno que le llamamos la dislexia, confunde, no interpreta, ¿sí? Y también en el momento de que el profesor le coloca una operación, no la relaciona bien la operación, no la comprende, le dice, si Juanito le dio 5 panes a Luis y después le regaló 3 panes más, ¿cuántos panes tiene ahora Luis? Y no comprende cuál área podría tener la disfunción o el problema, o estaría afectada. Wernicke. El área de Wernicke. 2 cosas. Ahí están. Ustedes como futuros profesores de inglés, por favor, esto tienen que tenerlo claro. Y miren, voy a avanzar un poquito más allá. Así que aquí lo vemos de una forma más clarita. ¿Sí? Como luz clarita, dicen ahí. Miren, en doble vía, ¿se acuerdan lo que yo les dije? Esto hace nuestro cerebro, doble vía. El área de Wernicke produce, el área de Wernicke, interpreta, el área de Wernicke produce. El área de Wernicke interpreta códigos, el área de Broca produce. El área de Broca produce, el área de Wernicke interpreta. Estas 2 áreas van justamente, ¿sí?, interactuando. Por eso es que cuando los niños llegan a los 5 años y se les da el proceso lectoescritor, por favor, ahí hay una maduración. Yo siempre hago hincapié en esto, hay la maduración. Un niño puede leer desde 9, 12 meses de edad, pero no puede escribir. Ojo, porque tiene que esperar que maduren sus rasgos y sus estructuras motrices, porque primero su motricidad gruesa tiene que acercarse a la motricidad fina. Ojo. Y esta maduración se da a través del crecimiento y desarrollo, y la edad propicia es a partir de los 5 a 6 años. Por eso es que muchos maestros cometen el error que a esa edad enseñan a escribir y enseñan a leer. No, se puede enseñar a leer antes y escribir después, pero no, enseñan a leer y a escribir. Por eso a veces esto se transforma en un acto a veces un poco difícil para los niños o las niñas y hasta a veces doloroso, ¿sí? Doloroso. Porque creen ahí es que la lectura, ahí es cuando creen que la lectura es un castigo. Por eso es que la lectura nunca ha sido tomada como una forma de crecimiento, de esparcimiento, de disfrute. No, ha sido tomada más bien como un castigo. Porque haga una bolita, haga un palito y comience a leer, haga una bolita, haga un palito y comience a leer. Los niños por eso a veces detestan leer. Raro es el que les gusta. Depende del maestro que estuvo. Bien, entonces el área de Broca
produce el lenguaje articulado, el movimiento de mi habla. Ahorita mi área de Broca está trabajando, pero el área de Wernicke está interpretando todo lo que estamos leyendo y las cosas que usted me pregunta. El área de Wernicke, en cambio, se ocupa de la comprensión del lenguaje articulado y no articulado. Lo que decíamos, lo que hablamos o lo que no hemos hablado, pero que está escrito. Así como Broca y Wernicke diseñaron dónde se encontraba la estructura del lenguaje, existieron otros personajes, como ya les decía, Alexander Luria, quien mapeó el cerebro, hizo el mapa de dónde se encontraban los lóbulos del cerebro, y él determinó otras áreas específicas y dijo, mira, voy a determinar dos áreas específicas, la área de Luria inferior y la área de Luria superior. El área de Luria inferior es la que se coordina con el área de Broca. Es decir, que cerca del área de Broca hay un área que Luria determinó que dice que no solamente la parte de hablar, sino la estructura verbomotriz. Verbomotriz. Es decir, cómo yo voy a articular lo que se llama el sistema fonoarticulatorio. Por eso es que ustedes, cuando hablen o pronuncien una palabra en inglés, la pronuncien correctamente. A no ser que aprendan ese inglés de muelle o la gente que está en Nueva York, que tiene diferentes formas de pronunciación en su fonética y a veces hablan tan rápido que uno no les entiende y que uno quiere que le escriban. Por eso es que hay que trabajar la fonoarticulación. Cuerdas vocales, ¿sí? Las cuerdas vocales donde están las vocales abiertas, las vocales cerradas. ¿Por qué se le llaman abiertas? Porque la fonación A no tiene ninguna obstrucción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso ya serían una clase de biología o de biofísica. Y Luria también dijo que así como existe el área de Luria inferior que está cerca del área de Broca, existe un área de Luria superior que está cerca de el área de Wernicke, que esta es la que está articulada, ¿sí?, con la práctica de entender la situación mano-digital y que está acompañada de los procesos de escritura. Esta comprende los procesos de escritura. Por eso que es importante la escritura o la caligrafía, ejercitarla en los niños, ejercitarla como un arte, no como un castigo. Y decía aquí Luria, es donde aprendemos a articular los gestos y las manos digitales. Por eso es que quienes manejan lenguaje de señas o lengua de señas, que ahora nosotros lo hemos visto acá, nos percatamos que ellos son tan rápidos en mover sus manos y rápido interpretan. ¿Por qué? Porque su área superior de Luria tiene un acompañamiento de interpretación. Lo interpretan. Hay gente que interpreta y hay gente que para el área de Luria inferior, para comunicarse, ¿sí?, es un poco lento, pero otros interpretan. Y esto pasa. A mí me pasaba, por ejemplo, yo escucho mucho el inglés y por eso soy más fácil de interpretarlo que hablarlo, ¿sí? A veces armar oraciones se me hace difícil, pero lo interpreto rápido. Si alguien me dice qué está diciendo esa persona, le digo, mira, está diciendo esto, esto y esto, y le hablo en el contexto. Y eso que yo ni siquiera hice más allá de 2 semestres en inglés, ¿sí? Entonces, imagínate. Entonces, esto es más bien por una situación de contexto, donde yo aprendía, tenía profesores que daban clase a los niños en ese entonces, que eran nativos. Nosotros teníamos un convenio con nativos, entonces yo me quedaba a las clases y aprendía algunos comandos. Por eso es que en la escuela, aquí enseñamos mal el inglés. No me voy a meter a trabajar en eso porque hay algunos que creen que tienen la razón, pero yo lo que vi, cómo le enseñan a los niños en las primeras edades, funcionó también para estos niños que ahora, los que fueron mis alumnos, no manejan 2 idiomas, manejan 1, 3, y me he encontrado uno que maneja hasta 4 idiomas, porque entendieron cuál era la estructura de los códigos.
Por eso es que es importante esto de las áreas específicas del lenguaje. Hay una niña que ahora está trabajando, haciendo una pasantía en el Pentágono, ¿sí? Y maneja 6 idiomas, porque entendió el código y cómo se podía trabajar esto. Entonces, hay cosas que en las áreas específicas del lenguaje hay que trabajarlas y en tempranas edades. Y la última, que es el área de Dictionary y el área de Exner, que ambas se relacionan. Dictionary se relaciona con la estructura de la lectura y la escritura. Este dice que hay que aprender a leer y a escribir, ¿sí? Y que los estímulos visuales son importantes para la comprensión. Que la producción de texto también es importante para la comprensión. Dictionary dice los estímulos visuales, es decir, la lectura y la escritura ayuda a fortalecer el lenguaje. Y yo estoy de acuerdo con él en las edades de los 9 años en adelante. Y el área de Exner, que en cambio decía que aquí nuestros movimientos tienen melodías cinéticas, es decir, movimientos cinéticos, ¿sí? Es decir, a veces hay gente que es muy expresiva, pero tiene como cierta pausa al hablar, tiene cierto ritmo, ciertas entonaciones, esto le llama una melodía y que puede estar interpretándose de acuerdo a la particularidad de cada uno. En resumen, este sería el cerebro donde están las áreas específicas del aprendizaje. Señores, y en lingüística, si alguno de ustedes algún día hace alguna especialidad, y que espero que sea así, esto va a ser de clase de fondo. Ustedes ya saben dónde se encuentran las áreas específicas del lenguaje. Este es el lóbulo, ¿sí?, parietal, el temporal, el frontal y el occipital, y este es el hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo encontramos el centro de Wernicke, que está aquí, que interpreta, el centro de Broca, que produce, el que habla, en otras palabras, el que escucha e interpreta, y el que piensa y que habla, y ambos están interconectados. El centro de Luria inferior, que decíamos que está aquí, que es el que interpreta no solamente lo que puede generar, ¿sí?, sino que aquí ya también puede expresar. Aquí está interpretando Wernicke, pero aquí Broca dice que expresa, y Luria inferior dice sí, expresa con códigos más específicos, no solamente con la parte verbal, sino en la parte fonológica, toda esta estructura, cómo se pronuncia, si yo pronuncio fuerte, débil, si pronuncio una forma baja, la voz, o alta la voz, ¿sí? Cómo va mi entonación, decía él, esto lo controla esta área. El área superior de Luria, que está acá, que ya lo dijimos, que esta va a entender lo que está codificado en la escritura, los gestos, las manos, el cuerpo. No solamente lo que decía Luria, no solo va a interpretar lo que escuchamos, sino va a interpretar otras cosas. Miren cómo se complementa todas estas situaciones. Y hay más áreas. Y por último tenemos la de Dictionary y de Exner, ¿sí? De Exner, que muy bien lo decía, que aquí hay un ritmo, hay una melodía en la forma como las cosas se van trabajando a través del lenguaje. Y Dictionary que decía, hey, es importante leer para comprender y escribir para entender. Aquí están las áreas específicas del lenguaje. Preguntas, jóvenes. Esta es la clase de hoy día. Una clase muy puntual, donde se encuentran las áreas y cómo funcionan. El pensamiento en todo, es el todo. El lenguaje es más específico. Y ahí sí, ya depende de ustedes que decidan. ¿Quién es primero? Como iniciamos la pregunta. Si es el pensamiento o el lenguaje.
si es el huevo o la gallina. Una pregunta que a veces pasamos discutiendo y que en un momento yo le decía que a mí me parece que es una intersubjetividad, una interrelación, una estructura entre los dos. Bien, ¿preguntas? Esta clase fue un poquito más anatómica, ¿no? Pues más de anatomía, dónde se encontraba, no nos habló mucho de las filosofías y todo lo demás. Sí, realmente es así, y por eso es que hay algunas clases en las cuales ustedes tienen que grabarse estas partes, saber cómo se encuentran, porque de ahí pueden tener ideas de los trastornos específicos de aprendizaje que se puedan tener. Aquí puedo yo encontrar algunos trastornos específicos de aprendizaje, como los que hablamos de la discalculia, de la dislexia, de la disortografía, la disgrafía, lo que es trastorno de la escritura y las otras áreas que son específicas. Por ejemplo, en la discalculia, para que ustedes tengan una idea, aunque esto no lo trabajo con ustedes, sino que lo que trabajo con los chicos de matemáticas, miren, para uno, como ustedes, me enfoqué solo en la lingüística. Para los chicos de matemáticas me enfoqué solo en las áreas matemáticas, pero también a ellos les di un conocimiento general. A ellos les hablé también de las áreas del lenguaje, donde se encuentran. Y a ustedes les voy a hablar de las áreas donde se encuentra la estructura matemática, que se encuentra en el lóbulo parietal, en la parte superior e inferior, que ahí donde tenemos tres sistemas: visual, verbal y cuantitativo. Miren que el verbal sigue dentro del aprendizaje humano. Muy bien. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, me regalan un like. Si es que entendieron, para poder hablar de la tarea. Ya está claro para Dana, solo para Dana, estamos claros. Ahí está. Ahí. Hoy día alguien colgó una foto de un gatito que llegó por acá y ya la pasaron. Bueno, en esta semana vamos a hacer una tarea que está estructurada de la siguiente. Ay, no había leído los. Aquí están los. Sí. Los chats, perdón. Que consiste en que vamos a hacerlo en grupo de 3. En grupos de 3. Y vamos a revisar sobre si existe o no una relación entre el cerebro, el pensamiento y el lenguaje, y donde busquemos nosotros cómo poder, así, relacionar el pensamiento y el lenguaje en el área de inglés. ¿Existe o no este tipo de pensamiento relacionado con el área de inglés? ¿Existe o no este tipo de estructura lingüística relacionado o no con el área de inglés? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ustedes tienen dos documentos que les he dejado. Uno que es relación entre cerebro y lenguaje, ¿sí? De ese documento. Y otro documento que dice lenguaje y cerebro. De esos dos documentos van a sacar, ¿sí?, un ensayo bibliográfico, porque ya les he dicho, ahí están los dos documentos, ¿sí? No hay que inventarlo, perdón, en donde ustedes van a extraer las principales ideas de estos autores y me van a generar 3 conclusiones. Primero me van a argumentar las ideas, ¿no? ¿Cuáles son las ideas principales que tienen de ellos? ¿Sí? Y me van a argumentar sobre estas ideas cómo es que se relaciona tanto el cerebro, el lenguaje, porque al revisar los documentos, ustedes se van a encontrar con algunos elementos que les van a dar pistas de cuál es la relación entre ellos. Y ahí es donde yo les decía al inicio de la clase que no voy a resolver la pregunta, que es ¿qué es primero? Algunos la van a encontrar. Los que hagan una lectura profunda la van a encontrar.
Y ese va a ser el tema en el cual vamos a desarrollar nuestra última actividad evaluativa, la 14, porque la actividad 15 ustedes ya saben que es realizar los tipos de cuestionarios que tenemos ahí.